Por lo cual eso no lo hacemos con cualquiera. Eso lo hacemos con clientes como BVA, que llevamos con ellos trabajando unas cuantas decenas de años, donde conocemos muy bien su cultura, su ética, donde nosotros también nos conocemos bien y donde ellos y nosotros conjuntamente confiamos, porque esto digo, es un trabajo de hombro con hombro, ¿no? Y sí, así es, y os contaba antes un caso real donde estamos facturando en base a habitaciones reservadas a nivel mundial en la web, y tenemos equipos por todo el mundo comprometidos en ejecutar eso. A ver, una pregunta para José Luis Arroyo. ¿Qué valoran más los clientes? Visto lo visto, visto la amplitud de la oferta, visto los puntos fuertes y débiles, vistas las diferencias y las cosas en común. Y ahí te pediría, José Luis, ya no como BBVA, tú estás aquí un poco representando a ese cliente, a esa empresa que hace marketing, necesita de servicios y necesita de ayuda. ¿Qué valoras más? Yo veo por encima de todo la capacidad de construir marca y de tener visión estratégica. Por tanto, debe tener visión de negocio, de entender la colaboración con los equipos de marketing como un trabajo de negocio, que evidentemente lleva comunicación y que es parte del expertise máximo de muchas de las agencias de las que estamos hablando hoy, tanto en medios como en creatividad, pero que tengan visión de negocio, foco en el cliente y que sean realmente un partner estratégico. Y eso me lleva un poco a volver a comentar el punto sobre el que hablábamos antes, para dejar clara mi posición personal, por lo menos. No hablo en nombre de BBVA ni mucho menos de toda la gente de marketing, pero yo sí que creo en la exclusividad. Creo en la necesidad de la exclusividad en la relación entre marketing y los partners de comunicación. De hecho, para que eso sea equilibrado, lo que me parece mal es lo de las consultoras, por todo mis respetos. Y entiendo que cuando tú haces negocio y tienes un partner estratégico, inevitablemente, pensadlo, se hace contra alguien. Eso se hace contra alguien. Tú estás compitiendo en un mercado y es para quitarle clientes o cuota o margen a otro competidor. Por tanto, es una sociedad de confianza estratégica, me parece que tiene mucho valor, y no entiendo que haya un partner de ese nivel estratégico trabajando en transversal a otros competidores tuyos. Y lo digo para todos, no lo digo solo para la gente, lo digo por las consultoras, sinceramente. Sí, quizá tiene más sentido que no haya una estrategia y que sí haya apertura en quien hace los anuncios, ¿no? Entonces... No, pero en todo. Para mí, ese partnership estratégico debería aplicarse a todo tipo de agentes. Si estás trabajando con BBVA o con Santander, tanto a nivel de consultor como a nivel de agencia de comunicación de medios, no entiendo ese trabajo transversal en la categoría. Marina, te acabo de decir que no puedes trabajar para BBVA. No sé, yo los aquellos ya metidos y ya me tomaré. Yo ahora mismo estoy vestida de rojo, ¿qué le vamos a hacer? Pero todo, la vida es larga y habrá oportunidades. Y José Luis no ha dicho nada, ha hablado de la estrategia, pero vosotros, las agencias, aunque tenéis muchas más cosas, vendéis ideas también. ¿Te da la sensación, Marina, de que se valoran las ideas? Que se pagan, ya sé que no. ¿Pero se valoran o no? Hombre, claro que se valoran. Yo te he dicho antes, os he contado antes que nosotros, antes de desarrollar toda la estrategia de producto de 123 Smart para Santander, mucho antes de pensar en esta estrategia de branded content que hicimos, que se llama Cuánto más allá del dinero, estuvimos 6 meses trabajando en segmentación de clientes, trabajando en sentiment analysis de millennials por diversos sectores, mercados, etcétera, haciendo comparaciones, estudios, pilotos, de ver cómo podíamos entrar, con qué tipo, está claro que tiene que ser con experiencias, a los millennials, con qué clase de experiencias podíamos entrar. Eso es consultoría, eso se llama consultoría, y por supuesto que es altamente valorado. Yo creo que el tema es altamente valorado, y como tú dices, este es otro de los temas donde las reglas de juego son muy diferentes entre consultoras y agencias. ¿Por qué? Porque las agencias tenemos un DNA que está en el foco de producir cosas, hacer que las cosas ocurran. Eso es históricamente el DNA que tenemos las agencias, y por tanto, para bien o para mal, nuestra historia ha estado siempre ligada a que ocurra la creación de la idea, y eso prima por encima de todas las cosas, que la idea nazca, que la idea salga, que la idea llegue, que la idea se haga grande, que la idea rompa barreras culturales y de categoría, que es lo que le ha pasado a la campaña de Santander. Eso es muy difícil de conseguir,
pero las agencias tenemos un alto foco puesto en esto, a diferencia de las consultoras, que muchas veces están muy enfocadas en la parte estratégica, ahora también hacen la parte adicional, pero está muy separado, ¿entiendes lo que quiero decir? Las agencias hemos hecho la labor estratégica para conseguir que los programas o las campañas ocurran, y eso es nuestra forma de funcionar y eso nos condiciona, creo. Hay aquí una pregunta que le voy a aplicar también lo mismo, ¿no? Hablábamos de pagar las ideas y, bueno, sí, a veces se pagan, a veces no, pero José Luis, aquí se pregunta, en el caso de que presentáis una buena idea, ¿aceptaréis las agencias un sistema parecido, es decir, que os paguen en habitaciones vendidas? Yo le voy a contestar preguntándole a José Luis, ¿lo aceptáis al 100%? Es decir, ¿el 100% de vuestra remuneración depende de las habitaciones vendidas? Los detalles de los contratos, como comprenderán. Me encantaría. No hay pregunta indiscreta, la indiscreta es la respuesta, en todo caso. No, bueno, pues... Bueno, yo en esto, pero fijaros, que os veo muy preocupados con ese tema. Yo creo que las cosas con los clientes, y eso es nuestra parte de relación, fijaros, se habla en función de tu aportación de valor, en función de tu contribución al resultado. Y no son discusiones blanco y negro nunca. Por eso esa pregunta maximalista es... O sea, en sí mismo es absurda, en sí mismo no tiene nada que ver. La clave es tu contribución, y esa supondría que la contribución mía es toda. Ya os he dicho que esto es un trabajo mano a mano, ¿no? Exactamente igual que en exclusividad en otros muchos aspectos. Esto, en nuestra cultura, es una cultura, como os digo, muy de partnership con clientes, y en los partnerships se habla en función de tu contribución. Efectivamente, si el servicio que prestas, os lo digo, es un servicio que es muy comparable al servicio de otros 7, y donde hay un RFP y donde hay una... Pues es el servicio que es, efectivamente, y ahí la presión que tienes es toda la presión del mundo que tienes y toda la... Pues es lógico, ¿no? Y por eso también depende del tipo de servicio que prestes, el tipo de proyecto que estés haciendo, tu contribución en eso, pues depende. Y esa yo creo que es la clave, ¿no? Es lo que os digo, que yo sigo aprendiendo en todas estas cosas, yo sigo aprendiendo cada día, porque en función de lo que hacemos, fíjate, el negocio de plataformas, y es que yo creo que estamos pensando mucho en un mundo quizá más, pero en el nuevo mundo digital, pues claro, está el mundo de las plataformas. Muchas veces nos está llevando a nosotros a que sí o sí, con clientes es que hacemos partnership y estamos construyendo conjuntamente una plataforma, que es una plataforma. Y como tal, pues solo te puedes casar con uno en ese sentido. ¿Por qué? Porque bueno, no puedes estar haciendo plataforma con 3. Te tienes que casar con uno en sí mismo por concepto, por definición. Y nosotros las consultoras, si tenemos, estamos trabajando en algunas plataformas donde vamos a variable con esa plataforma con un cliente. O con datasets determinados, etc. O sea, que en eso, yo digo que creo que hay que evolucionar, y nosotros en eso todos los días estamos cambiando. Os diría exageradamente que no tenemos los contratos iguales, ¿no? Exagero un poco, pero ese es nuestro concepto. Vale, aquí hay una pregunta también que tiene que ver un poco con lo que acabas de hablar de las plataformas. Yo la voy a refundir en algo que también yo creo que podéis contestar ya cualquiera de vosotros. Es que vosotros estáis hablando ahora sobre modelos de agencia que ofrecen servicios en muchos casos similares o por lo menos comparables, y mientras estáis aquí tirando uno para un lado, otro para otro de la sábana, viene un señor que se llama Google y otro señor que se llama Alphabet, y se lleva el 70% del pastel de la mitad del pastel, porque hoy la publicidad digital es la mitad del pastel. Es decir, que dos señores se llevan el 35% de la publicidad que se manejaba entre grupos, consultoras y diversas agencias. ¿Es para preocuparse o es para seguir discutiendo si tenemos exclusividad o no? Hombre, se puede discutir todo, ¿no? Tampoco hay que... A ver, no, yo voy al grano. Esto es un mercado que cambia mucho y hay que evolucionar a las diferentes circunstancias, ¿no? A mí personalmente, cogiendo un poco la introducción que has hecho, no me preocupa en absoluto que las consultoras empiecen a prestar determinados servicios que entran en colisión con las agencias, o que las agencias empecemos a prestar determinados servicios que se acerquen más a lo que hacen las consultoras. Creo que es sano, cada uno tiene sus ventajas competitivas, sus competencias críticas, y el mercado es libre y creo que es rico para el sector, ¿no? Si esto me preocupa más o menos que el duopolio, triopolio, etc., no es que me preocupe, es que es una circunstancia, es un dato del problema para mí. Y como no está en mi mano arreglarlo, me tengo que adaptar a él. Entonces tenemos que aprender a hacer las cosas de la mejor manera sabiendo que esto pasa. Para mí es la respuesta.
ya? Yo creo que el tema está en nuestras manos. Nosotros, yo lo dije antes, nosotros estamos muy enfocados hemos creado equipos interdisciplinarios de trabajo internacionales para desarrollar excelencia en la explotación de estas plataformas. Creo que es fundamental. Y te diré un dato, ¿no? Es decir, hace 2 o 3 semanas fue el Congreso Tecnológico para Desarrolladores de Facebook. Y yo lo que recuerdo y lo que vi, ahí se vieron cosas interesantísimas de cómo se está utilizando y trabajando, digamos, a nivel de desarrollos y de API Facebook, y las oportunidades increíbles que hay para marcas y para compañías. Y he de deciros que creo que nosotros éramos la única agencia en este congreso. Es decir, había una cantidad de compañías de data, de compañías tecnológicas y demás. Entonces, esto para mí es como un wake-up call. Es decir, las agencias tenemos que estar ahí. No solamente estar en los temas publicitarios, bueno, nosotros de por sí estamos más en los temas de la experiencia que los publicitarios, pero a mí me llamó la atención que en un congreso de desarrolladores de Facebook éramos la única agencia. Porque todas las agencias deberíamos, desde luego las digitales, deberíamos estar todos ahí hoy. Por mi parte es que es súper natural, ¿no? Si ves estas grandes plataformas tenemos doble relación con ellos, ¿no? Por un lado son un gran cliente nuestro, o sea, estamos encantados, como clientes son un gran cliente nuestro, por lo cual, como os digo, estamos encantados de prestarles servicios y prestamos muchos, más, y os digo, que muchos de los clientes más tradicionales. Pero luego la segunda parte, tú hablas con ellos y ellos se definen como empresas tecnológicas, ¿no? Y todos ellos, incluso Google, tú les ves y está evolucionando mucho el concepto de plataforma y está buscando el canal para llegar a las grandes corporaciones, ¿no? Por lo cual, el canal para llegar a las grandes corporaciones, da igual si hablamos de ellos, pero da igual si hablas de Adobe, Salesforce, da igual, el canal número 1 hemos sido nosotros tradicionalmente, por lo cual, claro, para nosotros son partnership absolutamente naturales. Los tenemos a nivel global, a nivel local, tenemos nuestra gente identificada, ahí sí que tenemos premios, porque ahí nuestra historia sí nos lleva de número 1 y por volumen de negocio. O sea, la verdad es que eso es absolutamente natural, con lo cual nos complementamos muy bien, o sea, jugamos muy bien juntos. Por cierto, yo el otro día ¿habéis estado en las oficinas de Google en las nuevas que han abierto en Londres? Espectaculares, son espectaculares, ¿no? O sea, si no, intentad que os invite a alguien porque de verdad merece la pena, ¿eh? Un par de gimnasios con los perros por allí, es fantástica, es fantástica. Félix, por aportar también con la óptica, si queréis, del equipo de marketing, y luego la experiencia nuestra, ahora sí hablo por BVA, es de integración total. O sea, agentes como Facebook, como Google, como Twitter, están en nuestros procesos de generación de trabajo, junto con nuestra agencia de medios, con nuestra agencia digital, con el BB, es parte de ese ecosistema del que os hablaba antes y aparecía en esa página que os enseñaba para todos los procesos. Y con Google tenemos un partnership estratégico a nivel global. ¿Había alguna pregunta más? Porque tengo alguna más por aquí, pero podéis levantar el brazo, hacer la voz alzada, siempre que habléis un poquito fuerte para que lo oigamos todos. Pregunto yo ahora. Por favor. Bueno, una de las cosas que sabemos que pasa, que hemos trabajado en la agencia, es que muchas veces el briefing viene cargado de datos y tenemos que hacer nuestro trabajo sobre esos datos. Y también sabemos por la experiencia que muchas veces cuando llega a la cocina, donde está nuestro talento creativo, esos datos pueden quedar arrumbados porque ese equipo creativo encuentra un camino diferente al que están marcando, bueno, pues esos insights que parecen venir de datos, etc. Y entonces la pregunta más bien es para José Luis Sancho. En un entorno de una agencia con ADN consultora, ¿eso sería factible? Es decir, vamos a hacer una apuesta de comunicación que pensamos que va a ser muy potente, va a funcionar muy bien, pero hay que convencer al cliente de que no todo está en los datos. Te sorprenderías el número de RFPs que nosotros recibimos y volvemos al cliente con cosas que no tienen nada que ver con la RFP que nos proponían. Y ahí yo creo que nosotros sí que tenemos esa credibilidad, porque luego lo demostramos, insisto, que nosotros cuando venimos con algo es porque de verdad creemos que esa otra cosa que estamos proponiendo de verdad puede tener a lo que están buscando, al objetivo de negocio, mucho mejor, ¿no? Por lo cual,
no tengas, ya digo, te sorprendería el número de veces que eso ocurre, ¿no? Efectivamente, ahora que hemos incorporado el talento creativo, hacemos double bet, o sea, muchas veces podemos hacer una apuesta incluso mucho más rompedora. Y hay mercados donde hemos conseguido cambiar el mercado de venta de consumo, de financiación de coches, y lo hemos cambiado con una mezcla de una idea creativa conjuntamente con algo que luego detrás, una experiencia que detrás de verdad ocurra. Esa es la combinación. Cuando hablamos de cómo combinamos esto, esa es la potencia. Esa es la potencia, cuando algo, una idea creativa, conjuntamente con una forma de ejecutarla con todos los componentes y con un resultado de negocio. Esa combinación es la diferencia. José Luis, ya que estás, una pregunta también. ¿Sancho? Sancho. En el modelo de consultoría que venís del negocio, pero accedéis un poco a los trabajos en temas de servicios de marketing, ¿tenéis unos mínimos para aceptar quién pide o requiere vuestros servicios? ¿O vale todo? O sea, os puede llamar cualquiera, podrían hacer como concursos como se hace normalmente, con 7 y con un briefing o un RFP que no esté muy claro, pero bueno, venga, vamos a ver si... ¿O tenéis unos estándares de calidad en la aceptación de...? A ver, primero es el tipo de cliente. Nosotros estudiamos muy bien el tipo de cliente con el que queremos trabajar. Y eso no quiere decir solo grandes clientes, que sí, o sea, nosotros trabajamos con grandes clientes, la gran cuenta, por decirlo así, es nuestro cliente natural, gran cuenta, multinacional o nacional, pero gran cuenta. Pero también trabajamos mucho y cada vez más con empresas que, déjame decirme una tontería, pero digamos cool, que nos mola currar con ellas, que nos mola por lo que hacemos, porque motiva a nuestra gente, porque el proyecto nos parece interesante, porque vemos que puede tener recorrido. Entonces hay una primera cualificación que hacemos que es que eso tiene que ocurrir, ¿vale? O sea, la magia con el cliente tiene que ocurrir, ya sea por una cosa o por otra, tenemos una... Y luego la segunda, efectivamente,